sea autorreferente, vengan ustedes a mí, y sale, la humanizó, se ancló en la imagen de Jesús, así explicaba a todos qué significa anclarse en la imagen de Jesús. Volver a las raíces de alguna manera. Exactamente, volver a las raíces. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que yo no voy a abrazarme con el homosexual? ¿Quién soy yo para juzgarlo al homosexual? Yo no puedo aceptar un matrimonio homosexual o al divorciado, pero a él lo tengo que comprender, es un hermano mío. O sea, él no va a hacer cambios, digamos, revolucionarios desde el punto de vista de la normatividad de los cánones de la Iglesia, porque es muy difícil, es muy complejo, pero lo que sí está haciendo es una revolución enorme en la espiritualidad de la Iglesia. Él no quiere obispos que se sientan como príncipes de la Iglesia. El obispo está para servir y no para ser servido. Estoy repitiendo la palabra de él y me resulta totalmente natural en base a cómo yo lo conozco a él. Y eso es lo que él quiere instalar. Le voy a contar una anécdota que conté muchas veces, pero que vale la pena. Algo muy significativo. ¿Quién es Bergoglio? 15 de diciembre estoy con él, es de septiembre, estoy con él, charlamos y bueno, hacemos todo tipo de cosas en la reunión sobre planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, qué sé yo, cosas que me piden, con unas cosas que son relevantes y tenemos que las podamos hacer. Bueno, de repente voy al escritorio de él, en el apartamento de repente de allí nos vamos a un depósito, venir a sacar un libro para dedicármelo, y así como vamos en el pasillo donde está a metros de su departamento, pasa un anciano, un viejito, en una silla de ruedas, moviendo la silla de ruedas con las manos, vestido en pijama. Yo lo miro a él, a Bergoglio, y me dice: este es un obispo alemán, una mente brillante. Se quebró la cadera y está haciendo aquí la convalecencia. Me impactó. Pensé, la idea que pasó en ese momento en mi mente es esta: el hombre que habla con Putin, el hombre que habla con Obama, el hombre que habla con la señora Merkel, el hombre que es uno de los líderes referentes del mundo, en su intimidad se enteró que tal y tal obispo, que es una mente brillante, necesita un periodo de convalecencia, y lo pone a metros de su departamento, pasa delante de él. No es una figura que levante el ánimo necesariamente. Bueno, esa es la espiritualidad que tiene este hombre, la humildad y la espiritualidad, y eso es lo que él quiere proyectar en la Iglesia. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Quién sabe? Le dije antes, al empezar, que yo tuve ciertos receptores frente a ciertos mensajes que recibía. Nosotros estamos, ahora hablo de los dos, hablando de él está emitiendo mensajes. Vamos a ver si hay receptores. Él está mandando un mensaje vital para la Iglesia y para el mundo, porque necesita gente que esté comprometida con valores de paz, de entendimiento, que se jueguen por esos valores como él se los juega. Cuando escribieron aquel libro, entre el cielo y la tierra, ¿no? Sobre el cielo y la tierra, hay una parte que a mí me impresionó mucho, y es donde usted lo cuestiona sobre el papel que jugó la Iglesia Católica durante el Holocausto, durante la Shoah, y que de alguna manera le dice, aquí hay algo que se tiene que resarcir, hay algo que se tiene, de alguna manera, si no resarcir, cuando menos se tienen que abrir los archivos, tenemos que saber. Él lo dice. Pero usted lo cuestiona con una cierta franqueza y dureza, diría yo. Le dice, aquí hay una deuda histórica que de alguna manera hay que atender. Exactamente. En ese capítulo de la Shoah hay dos cosas, hay tres cosas muy fuertes.
Él como yo tenemos cierta característica, que cuando estamos en situaciones, de que sabemos que son situaciones serias, cuando estoy con él, estamos escribiendo el libro, en aquel entonces arzobispo de Buenos Aires, pero cuando estoy con él como papa en este momento, entonces mi actitud es, yo tengo que hablar con mi verdad. Yo no hago política, yo digo mi verdad. Y mi verdad fue allí. De hecho, a mí lo que más me impresiona en ese libro, perdón que interrumpa, sí. es que ambos hablan desde su verdad. Ninguno de los dos cede para complacer al otro. Así tiene y que que el ser. vínculo se genera y se vuelve estrecho justamente por eso. Exactamente. Porque ambos mantienen su identidad sin ningún tipo de concesión. O sea, ahí están ambos. Entonces, sí, perdón. Entonces, él dice, la Shoah, esto lo podría decir un judío, hasta no me animaría yo a decirlo políticamente, porque lo consideraría hasta políticamente incorrecto, decir que la Shoah es un genocidio único en la historia. Él lo dice. Él dice, hubo otros genocidios en el siglo XX. Una particularidad única y especial, porque acá se trató de barrer con una cultura en donde había un eco, un mensaje de Dios. Barrer directamente con la existencia del pueblo judío. Ahora, perdón, así voy exactamente bien al punto. A nosotros nos duele la imagen de Pío XII en muchos aspectos. Duele. El Papa de la Shoah, el Papa que tuvo en la época de la Shoah, porque mantuvo un silencio. En un momento dado le digo una frase muy dura. Yo sé por testimonios que el Papa Pío II salvó a muchísimos judíos. Sí, en el libro está, a través de su silencio. Pero al mismo tiempo estaba condenando a muchísimos otros. No sé cómo pudo mantener, un hombre de Dios no puede, los profetas no podían mantener el silencio. Así aparece en los libros, en el libro Profeta Amós, Dios habló como he de callar. Y él, la respuesta de él, que es muy grande, en ese momento dice, tenemos que saber la verdad. Se tienen que abrir los archivos. Y además disculparnos. Sí, y en el caso que hubo un error, nos debemos disculpar. Ahora, de eso han pasado ya, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo es el año 2010? Estamos en 2016 y él, finalizando 2016, y él ya tiene año y medio en el Vaticano. No más, este es el cuarto año. Cuarto año. Y no se han abierto esos archivos. ¿Qué pasa? Porque yo encontré también, buscando información, encontré algunas declaraciones de él, creo que justamente fue en una entrevista que le dio a Zimmerman posterior al encuentro, y yo sentí, a lo mejor estoy equivocada, sentí que la presión que ha de vivir dentro del Vaticano para comprometerse a abrir lo que dijo que abriría, era tan terrible que de alguna manera se fue por las ramas y contestó que efectivamente veló por la seguridad de 42 niños, que Golda Meir mandó una carta diciendo que felicitando a Pío XII por alguna razón y de alguna manera reconociendo su buen proceder, y que todo en realidad la mala imagen que tenemos de Pío XII viene de una obra teatral que se llama El Vicario, dice él, yo no la conozco, que dijo que fue lo que de alguna manera sembró la duda en torno a Pío XII. Ahora bien, a mí me pareció un tanto apologético este tipo de declaraciones, cuando me parece, yo no soy historiadora, pero he escuchado de los historiadores cuando vinieron a dar un curso de Shoah, gente de la Universidad de Jerusalén, gente de la Universidad de Tel Aviv, la condena a Pío XII siempre es notoria, es importante. Entonces, esta pregunta la planteo, pero la planteo también pidiéndole una reflexión en torno a qué tanto
el estar ahora en el poder, y no digo en el poder porque él quiera asumir una actitud soberbia, muy por el contrario, pero de alguna manera, ¿qué tanto la Corte del Vaticano le impide a él actuar y le va a impedir de alguna manera seguir con este intento de diálogo interreligioso, de gestos? O sea, todo esto que ustedes hicieron fue al inicio de la gestión, cuando todavía se estaban definiendo cosas. No sé, mi pregunta va un poco en este sentido, pidiéndole que sea lo más honesto que pueda hacer. Por un lado podría decir que son miles y miles y miles de documentos, hay que ordenarlos, hay que prepararlos, y espero que no borrarlos. Esperamos todos que no borrarlos. Pero por otro lado hay una verdad. El mundo del Vaticano no es un mundo fácil. Es una verdad. El mundo del Vaticano no es un mundo fácil. Y él lucha con uñas y dientes. Dejemos de lado el asunto de los archivos. ¿Cuántas cosas quiere hacer él? Y tiene que luchar con uñas y dientes para lograrlas. Lo leemos en los diarios todos los días. No es un mundo fácil. Si bien es el Papa, bueno, pero hay toda una cosa. Bueno, lo vimos cuando el Concilio Vaticano II fueron todas estas reuniones y de alguna manera el concilio era como la línea a seguir, y de alguna manera en América Latina creímos o creyeron en la teología de la liberación y creyeron que ese era el dictamen del concilio. Pues vino una cerrazón brutal posterior a ello para cerrar todas esas puertas. Entonces, en ese contexto, justamente en ese contexto, vale la pena cuestionarse de lo que empezamos de una manera muy anecdótica en este encuentro, y que además, bueno, si el Papa no es convencional, yo diría que el rabino tampoco es convencional. Es un rabino que de alguna manera se sale de los cánones y mucho tendría que enseñar y que explicar y que tratar de transmitir el mismo mensaje al rabinato más ortodoxo, que algunos ni siquiera pisan una iglesia, ni siquiera miran al otro. Entonces, esta corriente que usted representa, creo que tiene un significado muy importante hacia el exterior, pero también hacia el interior. Te voy a contar algo, ya como para ir cerrando. Les voy a contar una anécdota de algo que pasó en mi vida y que tuvo que ver en el marco de la visita del Papa a Tierra Santa. Dicho sea entre paréntesis, yo lo acompañé a él como miembro de la Comisión del Vaticano. Como miembro de la Comisión del Vaticano. Yo tenía mi coche junto con 2 cardenales y el representante musulmán Omar Abud. Voy a contar una anécdota así muy interesante, esas cosas raras que pasan en la vida. Cuando yo tenía 10, 11 años, nos mudamos de barrio. Vivíamos en un barrio, fuimos a otro barrio. Y también cambiamos de templo. Para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbatot, poder ir caminando al templo. Y en ese templo había alguien, era un rabino, pero no era el rabino del templo. A veces cuando tenía que hablar, hablaba él. Pero yo creo que la función de él en el templo era, como vivía cerca y como él había sido llamado por el rabinato central de la República Argentina para que forme, para que sea parte de ese rabinato central y resuelva cuestiones de la halajá, esa era su función y no específicamente ser el rabino del templo. Por supuesto que se daba el honor que correspondía. Era un hombre que había nacido en Polonia, se había salvado de la Shoah y se había ido a Israel, y de Israel estaba en Argentina. Y ese hombre, la imagen de ese hombre me decía algo.
Era un hombre menudo, tenía así los ojos, los glóbulos oculares salientes, parecía un hombre, encarnaba la espiritualidad total. Siempre cuando nos saludaba para Rosh Hashanah, entonces le decía todas las bendiciones que sabía en hebreo, y él me saludaba firme así, como eran los tiempos de antes. No importaba, yo tenía 10 años y él ya estaba en los 60 y tantos, 50 y tantos, pero el saludo era. Y en Rosh Hashanah tenían la costumbre ahí de que el que tenía la Torá, era un templo muy especial que se había hecho en recuerdo a los judíos de Polonia que habían sido exterminados en la Shoah, todo algo especial, mis padres de Polonia. Entonces, el que tenía la Torá, como yo era el único chico allí, me llamaba a mí y me hacía sentar y que yo tenga la Torá. No sé por qué así era, esa es la costumbre que tenían allí. Entonces, en Rosh Hashanah, cuando yo tenía la Torá, cuando había que tocar el shofar, alrededor de la tarima central del templo, de la mamá, ya había muchos judíos prestos a escuchar el toque del shofar y querían estar muy cerca del Baal Tequía, el Baal Toquea. O sea que yo ya no podía bajarme, tomaban el rollo de la Torá, lo ponían sobre la mesa, yo quedaba al lado del rabino, porque el rabino le dictaba los tonos al que iba a tocar el shofar, y entonces me quedaba parado ahí, apretujado. Y en la tradición hasídica, la tradición mística en general, en la tradición ashkenazí, se dice un salmo que empieza la Menatzeach de Korah Mizmor, un salmo que se habla también sobre que a Dios se lo ensalza a través del toque del shofar. Estaba el rabino acá al lado mío, y yo lo veía a él, su mirada perdida, y cómo él se bamboleaba de un lado al otro, una espiritualidad. Yo me imaginaba, va a los cielos directo este hombre y habla con Dios. En ese templo donde había Talmidei Jajamim, gente sabionda realmente, había también un moré, un maestro, que le gustaba hablar conmigo. Yo era el chico que estudiaba, que estudiaste de Rashi, que estudiaste de esto, y en hebreo era toda la conversación. Yo veía una escuela sionista, no ortodoxa, no era religiosa. Estudiábamos Rashi, Torah, sin la kippah, estilo Ben Gurión. Y seguramente el rabino sabía que iba a una de ese tipo de escuelas, por el hebreo fluido que tenía y el hebreo moderno, y eso solo se adquiría en las escuelas sionistas. Haim Nachman Bialik se llamaba. Bueno, la cuestión es que yo había escuchado alguna vez que este hombre tenía un hijo que estudiaba en Israel, estudiaba rabino. No lo había visto nunca en mi vida, pero siempre me quedó la pregunta: ¿qué pasó con este hombre? Con el hijo de este rabino. Pero este rabino me había impactado a través de otra cosa más, que fue lo siguiente. Era antes de Yom Kippur, era antes de Kol Nidrei. Para empezar, Yom Kippur. La tradición hasídica es que se sacan todos los rollos de la Torá, se pega toda una vuelta alrededor de una cafa, alrededor del templo, y se dice un versículo del libro de los Salmos. Or Zaru al Tzadik. Yo estaba sentado con este moré, con el cual hablaba palabras de Torá. De repente veo que el rabino, mi papá estaba sentado a unos metros de mí, pero yo no estaba al lado de mi papá. De repente veo que este rabino le pregunta algo a mi padre. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que este rabino, antes de decir Kol Nidrei, que seguramente él debe estar subiendo a las alturas y preguntándole a Dios acerca de la Shoah y hablando, buscando una presencia de Dios y qué sé yo, ¿qué le habrá preguntado a mi papá? Cuando iba detrás de la Torá, después se ponía la Torá en el Arona Kodesh y se empezaba con Kol Nidrei. Salgo del templo y digo, papá, ¿qué te preguntó el rabino? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué pregunta? ¿Dónde estabas vos? Y eso me quedó en la cabeza, Después yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué interés podía yo tener en el hijo de este rabino? ¿Por qué? Bien,
Última escena. Vamos con el Papa al Gran Rabinato de Israel. Esto me vino cuando usted empezó a hablar de la gente que no mira al otro, la cerrazón dentro del judaísmo, de muchos rabinos. Y vamos al Rabinato de Israel, y lo primero era, habían dos momentos. Un momento en una pieza arriba que era un tipo de anfiteatro muy chiquitito, donde los grandes rabinos de Israel le daban la bienvenida al Papa, y después bajábamos todos de allí a el hall de entrada, que estaba lleno con sillas y llevaba gente, y donde los dos rabinos le daban también un mensaje al Papa. Bueno, estoy arriba, era un acto muy corto, en la piecita chiquita, en el anfiteatro, y los dos rabinos reciben al Papa, y cuando estoy saliendo, aparece una figura, uno de los rabinos que forman el comité de los grandes sabios del Rabinato de Israel, con barba larga, y se acerca directamente a mí y dice: ¿hay alguien aquí que sea de Buenos Aires? Sí. ¿Usted conoció al rabino Jacob Klicksberg? Sí, iba al mismo templo que él, es el rabino que les contaba. Yo soy su hijo. Pero hay otra cosa. Yo le conté la historia de mi papá con el papá de él. Y él termina diciendo, él, uno de los Gdolei, Gadol Moetzet Dolei HaTorah, uno de los grandes del comité de la Torah, rabino en Givatay, creo que es. Él me dice: por el zehut de tu padre y el zehut de mi padre, vos estás haciendo un trabajo de santidad.